Muy bien, estamos llegando al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Juan nos ha llevado a través de todo su Evangelio para conocer a Jesús como hombre, pero también como deidad, ¿verdad? Y hemos encontrado en este libro las diferentes declaratorias exclusivas de Jesús, diciendo de él mismo que yo soy. Que Él es el único que puede saciar las almas, puede saciar el hambre, la necesidad y el anhelo de las almas, trayendo salvación. Y con eso también declarando que Él es el único camino por el cual el hombre puede llegar a Dios. Cuando Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cerca del 90% del Evangelio de Juan es información exclusiva que en los otros evangelios no está. Y esto nos habla de que Juan ha enfocado su cámara desde una perspectiva de la vida de Jesús para verlo como deidad, pero también como hombre. Poniendo en claro y dejando las evidencias de su verdad, de su testimonio, de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, el Mesías, y ahora ha llegado a su fin. En el capítulo 20, el capítulo anterior, veíamos su resurrección, cómo se manifestó a María Magdalena, luego a sus discípulos. Aunque en un principio Tomás no estaba con ellos la primera vez, le extendió gracia y misericordia porque él no creía en la resurrección de Jesús. Pero la gracia y la misericordia le fueron extendidas, y en la segunda aparición a los discípulos, Tomás estaba con ellos. Y su incredulidad vino a ser un milagro, un quebrantamiento, una victoria sobre su corazón, sobre la incredulidad que había en su corazón. Y es la manera en la que Jesús actúa siempre en nuestras vidas. Aunque estemos en incertidumbre o incredulidad, siempre su verdad va a vencer sobre ello, trayéndonos, ¿verdad?, a poder creer en su verdad, en su resurrección, en su palabra. Y entonces, así todos los discípulos pasarían de tener una tristeza profunda por la muerte de su Señor, después de ver la tumba vacía, ahora vienen a tener un gozo eterno, un gozo que nada va a poder quitárselos, nada se los va a poder impedir al ver a su Señor resucitado. Al poder presenciar y tener intimidad con su Señor, ya habiendo resucitado, venciendo sobre la muerte y sobre el pecado. Y este gozo es el que usted y yo hoy podemos disfrutar también. Porque hoy podemos disfrutar de un gozo de la salvación, de un gozo eterno que nada ni nadie nos lo puede quitar. Así que, de esta manera, Juan estaba finalizando su evangelio y podríamos decir que él ha cumplido con tener una conclusión acerca de su evangelio, acerca de su palabra, acerca de las evidencias, pero parece que él quiere o tenía algo más que decir. Y por eso tenemos el versículo 21. Ahora recordemos que los evangelios, que todo el Nuevo Testamento ha sido escrito por hombres que son inspirados y guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios para anunciar su verdad, guiados por Dios para anunciar lo que estaba en el corazón del Padre. Entonces, vamos a retomar un momento los últimos 2 versículos del capítulo 20 del libro de Juan para poder ver su conclusión del libro. Entonces Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan está concluyendo de la mejor manera su evangelio. Podríamos pensar, ya no hay nada más que escribir. Todo está dicho, él ha dado el testimonio, las evidencias de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios,
y de su resurrección, que no fue un fantasma, sino que verdaderamente estaba en un cuerpo resucitado, con las señas y las marcas de su castigo, de su crucifixión. Entonces podríamos decir, bueno, Juan ha finalizado de la mejor manera su evangelio. Pero este último capítulo, el capítulo 21, nos va a mostrar algo que era necesario. Habían asuntos pendientes todavía por resolver. Y el Señor guía a Juan a testificarlo en el capítulo 21. Porque el enfoque va a ser la restauración de Pedro. Por una razón. Los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, Pedro es uno de los protagonistas que el Señor usa para el fundamento y el inicio de la iglesia primitiva. Pero era necesario primero que él fuese restaurado para que Dios pudiese usarlo de la manera en la que lo iba a usar. Para poder darle poder y autoridad sobre la iglesia y liderazgo sobre aquellos que van a seguirlo a él como hombre, pero sabiendo de que él les va a hablar acerca de la verdad de Jesucristo. Entonces, vamos en el capítulo 21, versículo 1. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Para poder saber en dónde estaban ellos, en el mar de Tiberias, resulta que en el Evangelio de Mateo, en capítulo 28, Jesús les había dado una instrucción a sus discípulos, que que él se iba a encontrar con ellos nuevamente en Galilea. La primera aparición, la primera manifestación de Jesús a los discípulos fue en Jerusalén después de su resurrección. Entonces ya después de esto los ha guiado a que se iba a encontrar con ellos nuevamente en Galilea. Y este mar de Tiberias es también el mar de Galilea, solamente que enfocado en un área de Galilea, Tiberias. Entonces ya sabemos que están ahí en Galilea, están esperando encontrarse con el Señor, y en medio de su espera, Pedro decide ir a pescar. Entonces, toma la decisión de ir a pescar, y algunos de los discípulos, no todos, algunos deciden ir con él también, acompañarlo. Y tenemos que saber que Dios está en control de todas las cosas. Jesús pudo haber aparecido en este momento y reunirse con ellos, pero Él está permitiendo un ambiente familiar para Pedro, para sus discípulos, porque algo está preparando, encontrarse con ellos nuevamente con un propósito. Entonces, de esta manera tenemos que ver también nosotros en nuestra vida. El Señor siempre va a estar preparando la atmósfera, el ambiente y todo que sea idóneo para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Porque Él lo que está enfocado en restaurar es nuestro corazón. No, su enfoque no es de que usted sirva en la iglesia, de que usted sea un pastor o un evangelista. El enfoque del Señor es nuestro corazón. Que seamos restaurados, que tengamos salvación y que seamos sanos en nuestro espíritu para poder ver su gloria. Así que todo está apuntando hacia ese momento de intimidad entre Jesús y sus discípulos. Así que, por alguna razón, Pedro decide ir a pescar. Y no podríamos decir, o no podemos decir, de que Pedro está regresando a su antigua vida, de que está dejando todo a un lado y está regresando a su pasado. Porque no nos lo dice el texto. Nos lo diría la actitud de su corazón, pero tampoco la vemos en el texto. Entonces,
Quiere decir que mientras él está esperando al Señor, encontrarse con el Señor, él decide ir a pescar para no tener tiempo de ocio de sobra, mientras él espera, porque él no sabe en qué momento el Señor va a aparecer, no sabe la hora, pero sí sabe el lugar. Y deciden, podríamos decirlo, o podríamos verlo como una espera activa. Está esperando activamente. Está tomando las redes con otros discípulos, se va a la barca y se van a pescar. Posiblemente para encontrar algo para comer también. Pero de nuevo, no podríamos decir que él está regresando a su antigua vida y que se está llevando a los otros discípulos con él. Ahora, veamos la similitud de esto, porque es mejor, Pedro nos está enseñando acá que es mejor esperar activamente al encuentro con su Señor que de una manera pasiva. Porque cuando hay pasividad, hay mucho tiempo libre, mucho tiempo de ocio, y esto podría convertirse en puertas abiertas que el enemigo puede aprovechar. Ahora, estamos en una situación similar que estos discípulos. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor, nuestro encuentro con nuestro Salvador. Ahora, cada quien decide cómo quiere esperar, si pasivamente o activamente, tanto como individuos como también como iglesia. Porque, y esto es un gran ejemplo de cómo deberíamos de esperar, esta es la mejor manera, de una manera activa. Como iglesia deberíamos estar esperando activamente. Ahora, no es que haciendo obras y obras, no. Usted puede esperar activamente en el Señor, en su casa, leyendo la palabra de Dios, teniendo tiempos de intimidad con el Señor, pero también compartiendo con otros activamente su fe, en su trabajo, en su lugar de estudio, pero también como iglesia. Por eso estamos visitando el hogar de ancianos cada mes, para esperar activamente y poder llevarles el mensaje de salvación, de ánimo, de esperanza a los adultos mayores. Por eso es que el Señor nos está guiando a hacer otras cosas que nos van a llevar a poder manifestar nuestra fe y compartir nuestra fe con otros, para que otros también tengan acceso a la salvación del Señor y puedan esperar también por su venida con anhelo y con deseo. Así que esto es un gran ejemplo, de nuevo, de cómo poder esperar en el Señor por su regreso de una manera activa. Y este es mi ánimo, que usted pueda estar involucrado en la obra que el Señor tiene para nosotros, y que cuando Él regrese nos encuentre esperando activamente su presencia. Esperemos de esta manera. Ahora, regresando a nuestro texto, podríamos pensar que los discípulos de nuevo simplemente están aprovechando el tiempo para tener algo de comer. ¿Qué ocupan para poder comer? 5 o 6 peces cada uno. Digamos, si tuviesen mucha hambre, no saben cuánto va a ser la espera. Pero nos dice que no pescaron nada aquella noche. El Señor está preparando un encuentro glorioso entre Jesús y sus discípulos. Y parte de esto es que Él va a hacer un milagro que les va a refrescar su memoria de quién es Él. Esto va a llevar el sello de Jesús en sus vidas. Entonces, analizando que ellos están esperando, están pescando toda la noche y tras de eso no pescan nada, podemos humanizar a estos hombres, ¿verdad? Y hacerlos tangibles para nosotros, sabiendo de que la espera es cansada, es abrumadora, es desgastante, es agotadora, y más aún si sabes que vienes de regreso a casa con las manos vacías, que has hecho todo tu esfuerzo, que has invertido todo lo que puedas hacer, tus capacidades, pero regresas a casa con las manos vacías. Es frustrante, es cansado, es agotador, sí. Y tal vez estás esperando activamente, pero el Señor está creando el momento idóneo para enseñarnos algo que lleve su sello, para que veamos que la espera en Él
tiene una razón y tiene una recompensa. Y vamos a poder ver, y Él va a traer una mayor gloria para Él que lo que nosotros podríamos pensar que fuese una gloria hermosa para Él. Él siempre va a apuntar a algo mayor de lo que nosotros podamos dar, porque siempre toda la gloria va a ser para Él, no para nosotros. Así que están posiblemente agotados toda la noche, estuvieron en medio del mar, no pescaron nada, pero de nuevo el Señor va a traer una mayor gloria para Él. Versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, es interesante que ellos aún no reconocen a Jesús. Han pasado 3 años viviendo con Él, caminando, comiendo con Él, y a la distancia no lo logran reconocer. Recordemos que Él está en un cuerpo resucitado y ellos están todavía asimilando esto, ¿verdad? Posiblemente hayan ciertas diferencias y no logren asimilar todavía su silueta a lo largo, a la distancia. Y escuchan a esta persona preguntándoles, porque ellos están, dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver, a 200 codos de distancia, que es aproximadamente 100 metros, un poquito más, un poquito menos. Entonces, como que no era que les estaba hablando, tuvo que haberles pegado un buen grito para preguntarles. Y no hay nada más frustrante para alguien que es experimentado en pesca, que alguien les restriegue en la cara que no han pescado nada. Ellos saben a qué hora es el mejor momento para la pesca. Ellos han pasado años y han vivido de la pesca a lo largo de su vida, excepto estos últimos 3 años que caminaron con Jesús. Y alguien en la playa les pregunta: ¿han pescado algo? No. Es como que el Señor nos pregunte: ¿qué ha logrado en su vida? Nada, no sé. ¿Para dónde va? No lo sé. ¿Cómo está? Frustrado, porque no veo con claridad hacia el futuro. No veo con claridad en medio del mar. Me siento agotado, sin fuerzas, me siento a la deriva en mi vida. Y entonces es cuando Jesús está creando todo esto con un propósito: marcar una diferencia en ellos. Les dice: tienen la red, ¿a dónde? A la derecha. Probablemente ellos lo tienen al lado izquierdo de la barca. Ahora, estas barcas era la típica barca de pescador, no es muy ancha. Entonces no es como que haya mucha diferencia de que a un lado o al otro. Pero la diferencia va a estar en la obediencia con la que ellos atendieron. Ahí va a estar la diferencia. Y también algo importante en esto, la diferencia está en el resultado de cuando usted trabaja en sus propias fuerzas o cuando usted hace las cosas guiado por el Señor. Cuando usted tiene una guía divina que te está diciendo y te está guiando por dónde es el camino, cómo debes hacerlo. Y probablemente es lo mismo que estás haciendo, pero la diferencia es que el Señor te está guiando. Y los resultados van a ser diferentes, completamente. Cuando lo haces en tus fuerzas, desgaste, frustración, te sientes a la deriva, frustrado. Pero cuando el Señor guía, hay algo diferente en nuestra perspectiva. Hay una seguridad y una tranquilidad y una paz de saber de que puedes descansar, de que su voluntad, si la estás siguiendo, todo va a estar bien, aunque parezca que los mínimos detalles sean como indiferentes. Esos mínimos detalles son los que van a marcar la diferencia en los resultados en nuestra vida, como marcaron la diferencia en la pesca que van a tener estos hombres.
¿Ellos ocupaban la cantidad de peces que pescaron? No, pero el Señor siempre va a dar más de lo que ellos necesitan para ponerle su sello. Y está haciendo algo que les va a refrescar su mente de cuando en el principio, cuando fueron llamados por Él, hubo una pesca milagrosa muy similar. Entonces vean cómo es un ambiente familiar para ellos. Y esto es algo que el Señor va a crear siempre para nuestras vidas, para encontrarse nuevamente con nosotros. Algo familiar, íntimo, que sea cálido para nuestro corazón. Porque Él quiere evidenciar de que verdaderamente es Él el que quiere tocar nuestros corazones. Entonces, continuamos, porque el principio acá o la enseñanza acá que vemos es que debemos de ser simplemente obedientes. Seamos obedientes a lo que el Señor nos pide hacer y disfrutemos el resultado. Y si quiere, después búsquele la lógica o trate de buscarle la explicación, pero después de haber sido obediente primero, para que Dios se manifieste en nuestra vida y de verdad disfrutemos el resultado. Cuando usted ve el resultado de la obra de Dios en su vida, la explicación de cómo sucedió, de para qué, pero si la red y cómo si era, es indiferente. Gloria a Dios, porque Él ha hecho su obra. Cómo el Señor rescató mi vida de mi pasado, de pecado, de incertidumbre, de incredulidad, es indiferente. Yo solo sé que Él me salvó y que me trajo a convicción y me hizo creer en Él personalmente, no a través de la religión, no porque alguien me convenció, sino porque fue Él directamente. ¿Cómo buscarle alguna lógica a todo esto? Es indiferente. Lo que sé es que hoy Él nos ha dado salvación y esperanza para vida eterna. Eso es lo importante. Y que obedecimos a su voz. Entonces, obedezca a su voz y disfrute el resultado. Versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan nuevamente, este hombre que dice el discípulo amado, aquel discípulo que Jesús amaba, nuevamente es Juan, el mismo autor de este libro, que humildemente omite su nombre para que toda la gloria y todo el enfoque sea el Señor Jesucristo. Y nuevamente Él es quien identifica que es el Señor, que tiene el sello de Jesús. Hay algo familiar en este hombre que no sé qué es, pero es confirmado con esto que acaba de suceder. Nos recordamos la manera en la que Él nos llamó, la pesca milagrosa, al principio del ministerio. Ahora Juan nuevamente, recordamos el capítulo anterior, el capítulo 20, cuando Pedro y Juan vienen a la tumba. Pedro comienza a analizar y tratar de darle una explicación lógica a qué es lo que está sucediendo, cómo los rollos de los lienzos en donde Jesús estaba sepultado están ahí intactos, pero sin cuerpo. Mientras Pedro estaba haciendo todo este análisis criminológico, por decirlo así, Juan simplemente vio y su entendimiento fue abierto para comprender de que Jesús había resucitado. Y lo compartió con Pedro y ambos fueron a los otros discípulos a compartir esta verdad, este mensaje. Entonces vemos ahora a Juan nuevamente ayudándole a Pedro a ver lo que él no estaba viendo. Y a identificar que es Jesús. Hey Pedro, es el Señor. Es obvio, vean lo que acaba de hacer, ¿se acuerdan? Es el Señor, o sea, es el sello de Él. Y así va a ser evidente también en nuestras vidas. Cuando vemos que hay algo que uno dice, no, ya no veo, ¿para qué me pregunta aquel si cómo me está yendo? Si la cuenta del banco vacía, no tengo en dónde está, no tengo qué comer, no tengo esperanza hacia un futuro, no hay nada, o sea, y llega alguien y te dice, hey, es el Señor que está haciendo algo en tu vida. Se abrió una puerta y, hey, es el Señor.
Véalo. Y esto es un buen ejemplo de cómo debe funcionar la iglesia, ¿sabe? Usted y yo debemos de ser más como Juan, aunque van a haber oportunidades en que vamos a ser como Pedro. Pero necesitamos de personas como Juan que nos ayuden a ver y a animar y a recordar que es el Señor. Y debemos de cumplir de esta manera la responsabilidad y el rol que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Es la manera en la que debe funcionar, animándonos y edificándonos unos a otros. Por eso Dios dio dones a los hombres, para que su iglesia, su cuerpo sea edificado. Y este es un buen ejemplo. Ya vemos entonces y vamos comprendiendo por qué Juan está terminando con este capítulo 21, su evangelio, dándonos el último ánimo para que veamos el funcionamiento del cuerpo de Cristo, la restauración de Cristo y la importancia de Jesús hacia nuestros corazones. ¿Verdad? Ahora entonces, Pedro escucha, es el Señor, y parece que estaba solamente con una parte de su ropa, se pone su abrigo y se tira al mar, como si tuviese un abrigo de neopreno o de buceo, quién sabe, porque el agua en esta zona es fría. Y el que ande ropa más bien va a ser más fricción contra el agua. Entonces no hay una explicación teológica, no hay nada que nos diga más el texto respecto a esto, pero lo que sí vemos es que cuando él y Juan iban corriendo hacia la tumba, Juan le ganó la carrera y llegó primero a la tumba. Pero esta vez, al saber de que es el Señor, esta carrera no se la va a ganar nadie. Y él se tira a nadar hasta la orilla, 100 metros aproximadamente. Pedro nadando porque es el Señor. Y con esto vemos un amor ferviente por encontrarse con Él. Y un amor ferviente, el cual debe haber también en nuestro corazón. El deseo de encontrarnos con Jesús. No solamente en su regreso, sino cada mañana, cada momento en nuestra vida. Es el Señor, Señor, vengo a tu presencia, yo quiero estar contigo. Quiero estar en intimidad contigo. Y ese mismo amor y deseo es el que debe estar vivo en nuestros corazones, ¿sabe? Porque solo cosas buenas hay en la presencia del Señor. Solo cosas buenas, maravillosas, pueden haber en nuestra vida cuando venimos a la presencia de Dios. Y sabe, puede haber un caos, una tormenta y lo inimaginable a nuestro alrededor, que cuando venimos a su presencia, todo eso queda en un tercer, cuarto, quinto plano. Porque lo principal es el tiempo en el que estoy con mi Señor, donde Él nos da paz, protección y su verdad, y sacia nuestras almas. Entonces, llega a la orilla, versículo 8 dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. No comprendemos por qué hay un número de grandes peces y estas especificaciones. No hay una explicación certera respecto a esto, pero normalmente los pescadores, para poder vender, saben cuántos peces hay, cuántos peces tienen en su poder para poder ir al mercado, venderlos y su negocio. Entonces eso es una probabilidad. Pero el punto acá es que cuando ellos llegan, Jesús tiene un pez y unas brasas, porque de nuevo, este es un clima frío en las noches. El agua es fría. Probablemente los está esperando para que tengan un momento cálido y se puedan refugiar y se puedan calentar con las brasas. Ahora, ¿Jesús necesitaba de los peces que traían? No, Él ya tenía ahí, pero los quiso involucrar en lo que Él estaba haciendo.
y les dijo, traigan de lo que ustedes pescaron. Porque el Señor ama involucrarnos en su obra. Él no nos necesita en la obra que Él hace en esta tierra. Él es Dios, pero Él ama involucrarnos. Y cuando somos obedientes, Él honra nuestra obediencia y nuestro trabajo también a Él, como lo está haciendo con los discípulos. Como lo hizo cuando alimentó a una multitud con 2 peces y los panes. Él no necesitaba de este recurso para hacer un milagro, pero quiso involucrar la humildad de un niño que puso a disposición lo que tenía. Y de esta manera el Señor nos pide a nosotros, traiga lo que usted tiene, tranquilo, yo no necesito, pero voy a hacer una obra hermosa por medio de lo que usted traiga y ponga a disposición delante de mí. Si traemos nuestra vida delante del Señor y con disposición, Él hará algo hermoso, milagros, que nosotros no le encontraremos lógica, pero que es su obra y toda la gloria va a ser para Él. Ahora continuamos en versículo 11, en versículo 12, porque les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Para el Señor, el resultado es indiferente. El resultado de nuestro servicio, de nuestro trabajo, queda en un segundo plano, porque lo importante es que Él quiere tocar nuestros corazones. Por eso ha creado este momento con sus discípulos. Por eso es que el Señor importa más nuestro corazón que nuestro servicio en su obra. Ese es el enfoque, nuestro corazón. Porque las obras, cuando este mundo ya no esté, pasarán. Cuando ya no estemos en esta tierra, nuestras obras pasarán y probablemente serán olvidadas. Pero lo que hay en nuestro corazón, la obra de Él en nuestro corazón, va a permanecer para siempre. Por eso ese es su enfoque. Siempre va a ser su enfoque. Nuestro corazón. Y el involucrarnos en su trabajo. Tener ese tiempo de intimidad con Él. Más allá de lo que podamos hacer. Versículo 15 sigue diciendo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es interesante porque la negación de Pedro fue pública. Su pecado, su error fue público. Y anda con una culpa en su corazón por haber traicionado a su Señor, negándolo cuando Él estaba en su agonía. Y ahorita estamos viendo que están los discípulos, los otros compañeros de Pedro, porque su restauración ahora también va a ser pública. Su perdón va a ser público, pero en un lugar seguro, con sus hermanos. Y esta es la manera en la que, cada creyente debe ser restaurado, en un lugar seguro, con hermanos en la fe que puedan también consolar nuestro corazón, abrazarnos. Esa es la voluntad del Señor,
que seamos restaurados en un lugar seguro. Y por eso es que la iglesia debe funcionar como ese lugar seguro en donde podamos ser restaurados por Dios. No señalados, no haciendo leña del árbol caído, no condenados, sino más bien buscando cómo el corazón de nuestro hermano sea restaurado. Porque el Señor también quiere usarlo, quiere usarla. No juzgarla, no condenarla, sino justificarla. Entonces vemos esta escena. Ahora, en las primeras 2 veces que Jesús le dice a Pedro, o le pregunta, ¿me amas más que estos? Primero, no sabemos a qué se refiere respecto a estos. No sabemos si es a los peces, si es a los discípulos, si es a qué. No lo sabemos. Pero el punto importante es que Jesús le está preguntando, Pedro, ¿tú me amas? Y la palabra griega que se usa acá, que cuando Jesús le pregunta, es agapeo, que es de ágape, el amor ágape, un amor sacrificial, el amor más alto, un amor divino. Y Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿tú me amas a lo más alto, lo más divino, lo más puro? Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que yo te amo. Y la palabra que utiliza Pedro para responder es la palabra fileo, que es un amor de admiración, de compañerismo, de amistad. Entonces Pedro está diciéndole, Señor, tú sabes que yo te admiro, que yo te amo como mi amigo. Pero nuevamente Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me agapeo? Y Pedro, Señor, yo te fileo. O sea, no están en la misma sintonía. Pero en la tercera vez, Jesús utiliza el mismo término, fileo, bajando su estándar de amor al estándar de Pedro. Pedro, ¿tú me admiras? ¿Tú me amas como tu amigo? Y Pedro es donde se ve acorralado. Y por eso le dice, Señor, se entristeció, porque obviamente ya no tiene escapatoria para responder. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo, que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro sabe que él es muy impulsivo y que aquella vez él estaba dispuesto fielmente a ir hasta la muerte con Jesús. Pero ¿qué hizo? Huyó y luego lo negó. O sea, no lo cumplió y se da cuenta de que es parte de su debilidad. Y se ve confrontado por su debilidad. Pero el Señor no señala esto, sino que Él está madurando. Él quiere trabajar en el corazón de Pedro. Quiere restaurarlo. Y Pedro reconoce su debilidad y ahora se vuelve un poquito más prudente en sus respuestas, menos impulsivo. Señor, tú sabes, Señor, yo no quiero fallarte. Solo tú sabes si yo te voy a fallar. Y por eso es que Él aboga a la omnisciencia de Dios, a su conocimiento de todas las cosas. Porque solo el Señor sabe. Y por eso Pedro se refugia en eso. Señor, tú sabes si yo te fallaré o no te fallaré más adelante. Pero sepa que yo te amo. Y el Señor lo sabe. Pero necesitaba de este tiempo de confrontación con su realidad, con quién es Él, para que el Señor pudiese enseñarle que no es acerca de Él, su dependencia debe estar en el Señor. Y el Señor te va a restaurar, el Señor te va a usar, el Señor te va a amar. Ahora, algo que tenemos en las 3 veces que el Señor le pregunta esto, tenemos una comisión, una tarea para Pedro. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Al final de cada versículo, porque hay un propósito por el cual el Señor quiere restaurar a Pedro, y es para usarlo como uno de los pilares del liderazgo de la iglesia primitiva. Y de nuevo, en los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, usted va a ver que uno de los protagonistas va a ser Pedro. Pedro junto a Juan son los que el Señor va a usar para dar un fundamento firme en la evangelización y en la predicación del Evangelio en el libro de Hechos. Entonces, podemos ver cómo
El Señor quiere restaurar primero al creyente antes de usarlo, porque su prioridad es el corazón. Esa es su prioridad. Y Jesús, estamos viendo, está levantando de las cenizas de la culpa a Pedro para poder usarlo como uno de sus principales líderes después de que él ascienda al cielo. Continuamos en versículo 18, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Es claro, el versículo 18 está hablando acerca de que Jesús está anticipando de que Pedro va a ser llevado a donde él no quería ir. Pedro va a ser llevado a Roma y ahí él va a ser crucificado. Sus manos van a ser extendidas y va a ser crucificado. Lo van a crucificar igual que al Señor, con la diferencia de que su última petición es que él no se sentía digno de morir como su Señor y pidió que volviera a la cruz. Entonces Pedro, según la historia tradicional, muere en Roma, crucificado, boca abajo. Algo que Jesús le estaba anticipando en su vejez, no en su juventud. Entonces, luego de este tiempo de intimidad, de reconciliación y restauración, vean la palabra que le dice Jesús: sígueme. Lo mismo que le dijo cuando él lo convocó a ser su discípulo. Le dijo: sígueme, porque él ya está listo, está restaurado, está preparado para continuar con la labor que Jesús le ha encomendado. Por eso le dice: sígueme, porque mi obra continúa. Mi obra en ti continúa y a través de ti continúa. Versículo 20 hasta el final. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, vean lo que es Pedro siendo restaurado, pero aún continúa siendo hombre, aún continúa teniendo esas debilidades de hombre. Y le pregunta: Señor, ¿por qué este viene aquí con nosotros? ¿O qué? Veamos la respuesta del Señor. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pedro ha sido restaurado, pero, a ver, de nuevo, parece que sigue con ciertas áreas ahí que necesita ser trabajado. Pero lo que vemos acá es un ejemplo de cómo el Señor, cuando trabaja en nuestras vidas, es para que usted sea obediente y continúe siguiendo al Señor, sin estar viendo qué es lo que está haciendo la otra persona, qué es lo que hace o qué es lo que no hace la otra persona, qué es lo que hace y lo que no hace el Señor por medio de otra persona. Y eso está hablando entre creyentes. Y esto es una situación que se da dentro de la iglesia. Muchas veces la mano está pendiente más de lo que está haciendo el ojo que lo que necesita hacer como su propia función. Entonces hay un llamado acá. Concéntrese en seguir en la obra en la que el Señor lo está llamando a hacer. Sea obediente y siga su dirección y cumpla su función dentro del cuerpo de Cristo como miembro que es. Y el Señor se encargará de lo demás. Y esto no solamente como individuo, sino también como congregación.
Dejemos de estar viendo lo que el Señor hace o no hace, o de que esto sea una prioridad, de que el Señor hace o no hace con otra congregación. Enfoquémonos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer a nosotros como congregación y cumplamos con nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo. Y sigámosle en obediencia y en sumisión, con humildad. Y si alguien más necesita de nosotros, pues ahí estaremos para restaurarlo. Pero enfoquémonos en lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, en los últimos versículos 24 y 25, el apóstol Juan nos deja por entendido de que ya no hay nada más que escribir. Él no tiene ya nada más que aportar, porque las evidencias están, el testimonio está y sus ánimos y consejos están. Ya lo demás que continúa después de esto es lo que el Señor va a hacer a partir del libro de Hechos. Y vean lo que dice el versículo 25. Hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y esa obra continúa, persevera eternamente, va a continuar, es constante. Y hoy lo podemos ver. Usted se puede imaginar todo lo que hubiésemos podido escribir los creyentes, los cristianos, desde aquel momento hasta esta época. No habría la cantidad de libros suficientes como para poder escribir todo lo que el Señor continúa haciendo en nuestras vidas. Y esto debe darnos fe y esperanza de que la obra del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, continuará. Y no se cansará. Y te alcanzará. Y te acorralará hasta el momento en el que tú comprendas de que es Él el que está a la orilla de la playa, esperando por encontrarse contigo. Esperando por encontrarse y tener tiempo de intimidad contigo, para que le conozcas, para que lo experimentes personalmente, no por medio de la religión, no por medio de la experiencia de alguien más, sino por una experiencia propia, individual y personal con tu Salvador. Y cuando Él regrese en su segunda venida, estaremos esperándole activamente, porque sabemos que ese momento llegará. ¿Cuándo? No sabemos, pero llegará. Toda la gloria sea para el Señor. Terminamos con esto el Evangelio de Juan. La próxima semana queda de tarea estudiar, que usted pueda comenzar a leer el libro de Hechos, porque continuaremos con el libro de Hechos y estudiaremos la aplicación de toda la enseñanza del Señor en sus discípulos. Ahora vemos la aplicación activa del Señor en los discípulos. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que pudimos estudiarla, donde tú nos confrontas, tú nos animas, tú nos restauras, nos consuelas, Señor, con tu Espíritu Santo. Confiamos en la obra que tú has iniciado en cada una de nuestras vidas. Confiamos que tú continuarás y no te cansarás, Señor, de buscarnos, de llamarnos para restaurarnos y guiarnos hacia tu obra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de ser involucrados en tu obra, Señor, porque es por tu misericordia. Y terminamos, Señor, esta oración, así como Juan termina su evangelio, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.